El millonario entra en pánico tras oír la voz de un niño en la casita que iba a demoler. Era un día soleado y caluroso en un barrio que parecía olvidado por el tiempo. Las calles estaban llenas de baches y los edificios desvencijados. Y ahí estaba él, Gabriel Álvaro, un prominente millonario de la ciudad, listo para demoler una pequeña casita desvencijada que había adquirido a bajo precio. Era parte de su nuevo proyecto, una lujosa edificación que prometía hacerle ganar aún más dinero. Pero justo cuando estaba a punto de dar la orden, un grito inconfundible resonó en el aire. ¡Ayuda! ¡Estoy aquí! Su corazón se detuvo. ¿Un niño en una casa que iba a destruir? ¿Era posible? Por un segundo, la razón lo abandonó. Hizo una señal a los trabajadores, deteniendo el equipo de demolición. ¿Qué fue eso?, preguntó casi en un susurro, y los hombres lo miraron, confundidos. Gabriel, por un momento, sintió un nudo en la garganta. Su mente estaba llena de dudas y su alma de preguntas. Se acercó a la puerta crujiente de la casita antigua, donde una capa de polvo y telarañas parecía guardar secretos de años pasados. La voz llegó de nuevo. «Por favor, no me dejen aquí». Gabriel respiró hondo. Quería dar un paso atrás, ignorar esa sensación de compasión que lo invadía, pero algo lo empujó hacia adelante. Empujó la puerta y entró. El interior era oscuro, con paredes desgastadas y un olor a humedad que le hizo arrugar la nariz. En una esquina, encontró a un niño descalzo y con la ropa algo rasgada, de apenas 7 años. Sus ojos, grandes y redondos, reflejaban miedo y tristeza. «¿Qué haces aquí?», preguntó Gabriel. Su voz temblaba. «Mi nombre es Samuel. Esta es mi casa. No quiero que la demuelan», respondió el niño, casi a punto de llorar. Su voz era una mezcla de desesperación y esperanza. La casa para él no era solo madera y techos. Era el último refugio de recuerdos familiares, de risas y noches cálidas. Gabriel sentía una punzada de dolor al escuchar lo que decía. Recordó su propia infancia, marcada por la soledad y el abandono, momentos en que la riqueza no podía llenar el vacío de frutos amargos. «¿Tu familia, dónde está?», preguntó Gabriel, sin poder quitar los ojos de Samuel. «Nos han echado varias veces. Solo me quedé yo, esperando», dijo el niño con voz temblorosa. Gabriel sintió que el tiempo se detenía. La presión de su familia, de su empresa, de su legado, lo abrumaba. Pero, ¿qué estaba dispuesto a arriesgar por un niño y una casa? El eco de la inminente demolición resonaba en su mente como un tambor. Samuel parecía un pequeño héroe, aferrándose a su hogar que se desvanecía. Gabriel se dio cuenta de que su vida estaba llena de decisiones calculadas y frías. Pero ante él había algo diferente, algo cálido que despertaba en su interior. Se quedó mirándolo, preguntándose si podía arriesgar todo por salvar un lugar, un niño. De repente, sonó su teléfono, interrumpiendo su conexión con el niño. Al mirar la pantalla, vio un mensaje que le heló la sangre. Había rumores sobre la familia de Samuel, secretos que podían cambiarlo todo. Se dio cuenta de que la demolición no era solo una cuestión de negocios. Podría ser el principio de una nueva vida o el fin de toda esperanza. Mientras el reloj seguía avanzando, Gabriel enfrentaba un dilema que desafiaba todo lo que alguna vez había creído. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame, en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Gabriel miró la pantalla de su teléfono, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La sangre le heló las venas.
Los rumores sobre la familia de Samuel eran más que simples chismes. Decía que había un oscuro secreto que lo conectaba directamente con él. ¿Qué significaba eso? Se sentía atrapado entre dos mundos, el de su riqueza y el de la desolación del niño. ¿Samuel? La voz de Gabriel salió entrecortada. ¿Por qué estás solo aquí? ¿Dónde están los demás? El niño se encogió, los ojos llenos de lágrimas. No lo sé. Estaba jugando, y cuando volví, ya no estaban. Su voz se desvanecía. Un susurro de un niño perdido. Aficionado a los negocios, Gabriel siempre pensó que tiene todo bajo control. Pero este momento era diferente. Escucha, Samuel. Lo último que quiero es hacerte daño. La frase se quedó atrapada en el aire. Daniel, uno de los trabajadores, interrumpió con un tono curioso. ¿De qué hablas, jefe? Este niño no puede estar aquí. Tenemos que demoler. Justo entonces, un ruido ensordecedor resonó detrás de ellos. La estructura de la casa parecía quejarse, como un anciano a punto de caer. Gabriel dio un paso atrás. Su instinto le decía que había que salir. ¡Fuera! ¡Todos fuera!, gritó. Pero antes de que pudieran moverse, una pared crujió y un pedazo del techo se desplomó, levantando polvo y fragmentos por doquier. Gabriel, en un acto reflejo, se lanzó hacia Samuel, protegiéndolo de la lluvia de escombros. Pero eso no fue todo. Mientras Gabriel lo abrazaba, un enorme mural desgastado en la pared se agrietó y se desmoronó, revelando un espacio oculto. En el suelo algo brillaba. Era un viejo diario, cubierto de polvo, pero intacto. Gabriel, sorprendido por la extrañeza de la escena, lo recogió. Al abrirlo, el rostro de Samuel palideció. «No, ese no es para ti». «¿What?». Gabriel lo miró, confundido. Comenzó a leer. Las palabras hablaban de un misterio familiar, de traiciones y de riquezas ocultas que una vez pertenecieron a su propia familia. La piel de Gabriel se erizó. Las descripciones del lugar y las circunstancias eran desconcertantes. Detalles sobre una fortuna que había sido robada, algo desconocido para él. «Hasta ahora, este diario pertenece a mi padre». Samuel tartamudeaba, sus ojos asustados. Él decía que era nuestro secreto. Todo lo que Gabriel había creído sobre su propio legado tembló al borde del abismo. Samuel, con su pequeño cuerpo tembloroso, parecía más un compañero que un niño en peligro. «¿Tu padre? ¿Qué sabes de él?», preguntó Gabriel, la voz entrecortada. Él murió, pero siempre decía que debíamos protegerlo. Nunca debimos dejarnos llevar por el dinero». Las palabras flotaron en el aire, llenas de significado, mientras las luces del sol se filtraban a través del polvo levantado. Gabriel se dio cuenta de que su conexión con Samuel era mucho más profunda de lo que primero había imaginado. El niño no era solo una víctima, sino una parte del rompecabezas de su propia historia. «Esto no es solo una casa, ni un negocio. Es algo más, ¿no?», reflexionó Gabriel, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Pero una nueva pregunta surgió en su mente, un giro inesperado que lo dejaría temblando de adrenalina. ¿Cuánto sabía realmente sobre su familia? ¿Quién había robado lo que pertenecía a los dos? El tiempo se detuvo, esperando una respuesta que nadie sabía cómo dar. Samuel miró a Gabriel, su mirada suplicante reflejando sus propias dudas. La demolición seguía en pie, pero el verdadero conflicto apenas comenzaba. Gabriel miró a Samuel, cada palabra del diario retumbando en su mente. La revelación de un oscuro secreto familiar lo dejaba aturdido. «¿Qué significa esto, Samuel?», preguntó, sintiendo que cada fibra de su ser estaba conectada a este niño perdido. El pequeño tragó saliva. Su mirada era de puro terror. «La historia no es solo nuestra. Hay algo más que no sabes». Casi como si el aire en la habitación se volviera pesado, un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel. Pero antes de que pudiera preguntarle más, un grito desgarrador resonó desde fuera, como un eco de advertencia. «Gabriel, sal ya». Era Daniel, el trabajador. Gabriel se giró. Su instinto le dijo que algo iba mal, muy mal.
En un abrir y cerrar de ojos, el suelo tembló. Una explosión sorda retumbó justo afuera de la casa. El sonido era ensordecedor, como si un rayo hubiera partido el cielo en dos. Gabriel sintió que el corazón se le detenía al ver cómo la estructura comenzaba a hundirse. «Samuel, sal, ahora», gritó, mientras tomaba de la mano al niño. La puerta se abrió de golpe, y un tumulto de polvo y escombros invadió la habitación. La escena se volvió caótica. Gabriel tomó a Samuel y corrió hacia la salida, pero el pasillo estaba colapsándose. Los gritos de los trabajadores llenaban el aire. «¡Rápido! ¡Fuera de la casa!» ¡Bang! Un trozo de pared cayó a su lado justo cuando llegaron al umbral. Gabriel empujó a Samuel fuera, apenas logrando arrastrarse tras él, cuando una parte del techo se derrumbó, justo detrás de ellos. Cayó al suelo un viejo marco de una foto manchada de polvo. «¡Mi madre!», exclamó Samuel, mientras señalaba frenéticamente hacia el marco que se había quebrado. Gabriel, con el niño a su lado, giró sobre sus talones para mirar el caos tras ellos. Sin embargo, no solo había escombros, había también una figura. Un hombre de pie, observando, con una expresión intensa en el rostro. «Detente, hermano». Su voz era familiar, pero Gabriel no podía creerlo. Tú eres». Era su hermano, Mateo, a quien creía muerto hacía años. Gabriel se quedó helado. «¿Qué haces aquí?». La incredulidad le llenó los ojos. Juan era un hombre prohibido en su familia. El hermano al que se creía traicionado, al que nunca se había perdonado. Mateo avanzó. Su mirada era fría y calculadora. «Vine a recuperar lo que es mío, lo que nunca debiste tener». La mirada de Samuel se movió entre ellos, confundido. «¿Quién es este?», preguntó. Sus palabras hicieron eco entre ellos de una manera que lo hicieron sentir fuera de lugar. Gabriel sintió que se desmoronaba. La historia que pensaba conocer, los secretos que había ocultado, todo lo que había construido sobre la traición, ahora colisionaba con la realidad. «Tú no puedes hacer esto», titubeó mientras el aire se volvía pesado entre ellos. Mateo sonrió. Un brillo siniestro cruzó su rostro. «En este juego solo hay lugar para uno, y este niño, él no tiene idea de lo que realmente está pasando». Samuel, tembloroso, retorció sus manos. «Por favor, ¿qué significa eso?», preguntó en un susurro, la confusión dibujada en su rostro. La atmósfera estaba cargada de tensión. El dolor y los secretos se mezclaban. Gabriel sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿De verdad creíste que eras el único que podía heredar todo esto?». Mateo se rió y la risa resonaba como un eco burlón. La traición se agazapaba en la mirada de aquel hombre. Mientras las luces del atardecer se colaban a través de los escombros, Gabriel supo que todo nunca sería igual. La demolición había destapado no solo la casa, sino también un legado de secretos que redefiniría su vida. Todo lo que pensó que conocía caerá en picada, y con la revelación de Mateo, la batalla apenas comenzaba. ¿Era Samuel un rehén en este conflicto? ¿Qué rol jugaría en todo esto? Gabriel miró al niño y el mundo a su alrededor se tambaleó. «Esto es solo el principio», murmuró Mateo, mientras una sombra se cernía sobre todos ellos. ¿Cómo iba Gabriel a proteger a Samuel si todo se desmoronaba alrededor de él? La pregunta resonaba en su mente y se apoderaba de su corazón. Gabriel se quedó congelado al ver a Mateo, su hermano. La incredulidad lo llenó. «¿Cómo es posible? Te creía muerto». Su voz tembló. Samuel miraba con miedo entre ellos, sin comprender la tormenta que se desataba. Mateo sonrió fríamente. «No, hermano. He estado muy vivo y buscando lo que me pertenece». El sonido de sus palabras era como un cañón disparando, resonando en la cabeza de Gabriel. Todo lo que creyó saber se hizo trizas. «¡Esto no es un juego!», Gabriel gritó, sintiendo el nudo en su garganta. «Contrato, todo lo que dejaste está en el pasado». Pero Mateo avanzó, ignorando sus palabras. «Esa casa, ese diario,
No sabes lo que significa, ni lo que encierra. La tensión crecía. Cada palabra de Mateo era como una herida abierta. Samuel, confundido, retrocedió un paso. ¿Qué es lo que no sé? Su voz apenas era un susurro. Gabriel sintió un sudor frío recorrer su espalda. No, Mateo, por favor, no puedes seguir con esto. La desesperación le llenó la voz. En ese instante, un eco de risa resonó en su mente, una risa que parecía salir de la casa misma. Era como si la estructura, a punto de colapsar, se burlara de ellos. Lo que no entiendes, dijo Mateo, mirando a Samuel, es que tú también eres parte de esto. Gabriela sintió que algo frío se alojaba en su pecho. Las palabras parecían caer con fuerza, como un ladrillo arrojado al agua. Estaba a punto de preguntarse por qué él antes había tomado la decisión de demoler la casa, cuando Mateo continuó. Todo está conectado. Aquella fortuna, el diario, nuestra familia, está en la sangre, Gabriel. ¿Qué quieres decir? Gabriel exigió, intentando comprender. Mateo se acercó aún más y Gabriel sintió un sudor helado correr por su frente. Samuel no es solo un niño perdido, es el último eslabón de nuestra linaje y un testigo. La revelación era como un rayo, impactante. Samuel dio un paso atrás, sus ojos reflejaban miedo. ¿Qué estás diciendo? La voz de Gabriel se hizo más suave, casi un susurro. ¿Qué testigo? Mateo sonrió, un brillo en sus ojos que hizo que se le erizara la piel. Tu padre, nuestro padre, nunca te dijo la verdad. Samuel es parte de un legado que tú ignoras. Gabriel sintió que su mundo se giraba. No puede ser. No puedo creerlo. Esto no puede ser verdad. La presión en su pecho aumentó. Casi podía escuchar el latido frenético de su corazón. Samuel se quedó mirando a Gabriel, buscando respuestas. Su pequeño rostro aturdido. Ellos nos dejaron juguetes, deseos. Samuel murmuró, intentando comprender la locura de la situación. Yo no soy un testigo. Su voz temblaba con el miedo. Mateo se rió, mas no era una risa amigable, sino una burla llena de desdén. Lo eres, pequeño. Tú eres la única esperanza de redención para nuestro legado. Mateo se dirigió a Gabriel, señalándolo como si fuera el verdadero culpable. Y tú, hermano, has hecho todo a lo contrario. Te has aislado, has creado una fortaleza sobre nuestras mentiras. La casa se tambaleó nuevamente, como respondiendo a la tensión creciente. Gabriel sintió que el suelo se agrietaba bajo sus pies. Deja a Samuel fuera de esto, Mateo. No tiene nada que ver con los secretos familiares, gritó desesperado. Mateo sonrió, pero esta vez era un gesto cruel, revelador. ¿No lo ves? Samuel es nuestra única salida. La casa, el diario, todo es parte de una historia que no hemos terminado. Las palabras de Mateo eran como una tormenta, arrastrando todo a su paso. Gabriel y Samuel se miraron. Sus ojos se encontraron en un mar de confusión y miedo. ¿Qué significa eso de verdad?, preguntó Samuel, su voz un hilo de angustia. En ese momento, un estruendo resonó, y un segmento del techo se desplomó, como si la casa mismo rechazara el peso de secretos tan pesados. Gabriel tomó la mano de Samuel, su instinto de protección activándose. «¡Corre! ¡Sal de aquí!», gritó, empujando al niño hacia la salida. El caos se desató. Polvo y escombros volaban en todas direcciones. Pero antes de que pudieran salir, un último grito atravesó el aire. «¡Gabriel, detente!». Era Daniel, su voz desesperada. La mirada de Gabriel se centró en el rostro de su amigo, y por un instante sintió la esperanza desvanecerse. «¿Qué sucede?», preguntó, sintiendo que el tiempo se detenía. «¿Qué hay detrás de la verdad?». Todo lo que pensó había construido se desplomó. Samuel, mirando atrás, sintió que un secreto más oscuro se dibujaba en el aire. Una sombra recorrió la habitación, como presagiando la tormenta que venía. Cuando Gabriel miró hacia atrás, Mateo desapareció en las sombras, y la casa pareció inhalar su verdad. Fue entonces que escucharon un grito inesperado. «¡No dejes que se escape!». La voz era de una mujer, y el giro aterrador que dieron sus palabras transformó el silencio en un grito. Algo horrible se cernía sobre ellos, y Gabriel comprendió que la historia aún no había terminado.
¿Quién era esa mujer? ¿Qué más secretos aguardaban en la penumbra? Las respuestas resonaban en su mente, y la sensación de que todo estaba a punto de explotar llenó el aire. Gabriel se quedó paralizado, la voz de la mujer resonando aún en sus oídos. ¡No dejes que se escape! Era como si el tiempo se hubiera detenido. Un sudor frío le corría por la frente, mientras sus ojos buscaban en todas direcciones, tratando de desentrañarlos. Misterios que se ocultaban en aquel caos. Mateo, por su parte, miró hacia la entrada de la casa, como si esperara la llegada de una tempestad. «¡Ven aquí!», exclamó, llamando a un vacío que ahora le parecía peligroso. Todos los pensamientos corrían en su mente. Lo que había descubierto, los secretos de su familia, la conexión con el pequeño Samuel. Pero, ¿quién era esa mujer? ¿Por qué alguien querría gritar así? De repente, un escalofrío recorrió el aire. La atmósfera se volvió tensa, casi palpable. La figura de la mujer emergió de entre las sombras. Gabriel la reconoció y su corazón se detuvo. «Clara», murmuró, su voz casi un susurro. Era su madre, a quien había creído muerta. La mujer estaba pálida, su mirada fija en él. «Gabriel, no hay tiempo». Su voz tembló, pero había una fuerza en ella que lo hizo dudar. «Tienes que irte, no estamos a salvo aquí». Samuel, con tristeza en sus ojos, miraba entre los adultos. «¿Quién es?», preguntó, la confusión llenando su rostro. Pero antes que Gabriel pudiera explicarle, Clara dio un paso adelante. «Samuel, tú tienes que escucharme. Hay cosas de las que no sabes, secretos que podrían cambiarlo todo». Mateo estalló en un grito. «¡Mamá! ¿Por qué estás aquí? ¡No puedes!». Su voz se tornó áspera, y Gabriel sintió el aire volverse eléctrico. ¿Qué significaba eso? Era como un tirón inesperado en el pecho. Clara, mirándolo con desesperación, continuó. «Tu padre, él no era quien creías que era. Hay mucho en juego». Gabriel sentía que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Cómo? ¿Podía ser posible? Su madre estaba delante de él, pero lo que decía era aún más impactante. La historia que siempre había sabido, esa herencia de nobleza, se volvía polvo. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz un hilo tenso. «Él estaba involucrado en algo oscuro, y tú también. No te dejé porque debías escapar de esta vida. No es lo que piensas». Clara se detuvo, y el aire se volvió más pesado. La casa crujió a su alrededor, como si estuviera viva, escuchando. Mateo se giró hacia ella, furioso. «No le digas nada más, Clara. Él no necesita saberlo. Todo esto es culpa tuya». Gabriel sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. «¿Qué estás diciendo, Mateo? ¿Acaso sabes más? ¿Qué hay de mí? ¿De nosotros?» Preguntas, miles de preguntas servían como flechas en su mente. Antes de que Mateo pudiera responder, el gruñido del suelo resonó nuevamente. «¡Rápido, salgan!», gritó Clara, señalando hacia la salida. «No hay tiempo. La casa se derrumbará. Todo lo que conocen está a punto de cambiar. Tienen que irse ahorita». Pero en ese instante, el aire se tornó oscuro. Un pozo de incertidumbre se abrió ante ellos. Gabriel, con el niño al lado, sintió que el mundo se caía a su alrededor. «Samuel, ven», gritó, pero el niño se quedó quieto, deslumbrado por la revelación. Y en un arrebato, lo inesperado ocurrió. Mateo se lanzó hacia Clara, su rostro lleno de rabia. «Tú no deberías estar aquí. Cada vez que apareces, todo se desmorona». La casa tembló con la fuerza del grito. Un estremecimiento recorrió el lugar, y el tiempo pareció paralizarse. Una explosión de luz estalló en el interior. La casa crujió con una fuerza que resonó, como si estuviera gritando. Las paredes comenzaron a ceder y Samuel gritó. Su voz se perdió en la mezcla de caos y desesperación. Gabriel tomó al niño, el corazón latiendo con fuerza, mientras la imagen de su madre y su hermano desaparecían entre los escombros. «No, no, no». La desesperación llenaba sus venas. En lo más profundo de su ser, la realización lo golpeó como un rayo. ¿Cuál era la verdad?
qué secretos de su familia estaban apilados en las ruinas de aquella casa. Mientras llovían trozos de madera y polvo, una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Quién realmente era él? Las sombras lo rodearon, el eco de su madre resonando. No hay tiempo. Y justo cuando parecía que todo se desmoronaba, la luz se desvaneció, dejándolos atrapados en la oscuridad, con la incertidumbre como única compañera. ¿Sobrevivirían? ¿Y quién realmente era Samuel? La tormenta se acercaba, y el peor secreto estaba a punto de revelarse. La oscuridad se cernía sobre ellos, y en ese instante la casa vibró con un estallido ensordecedor. Gabriel sintió el aire pesado y caliente a su alrededor, como si todo estuviera a punto de colapsar en un mar de escombros. «¡Vamos, Samuel!», gritó, tirando de la mano del niño, mientras corrían hacia la salida. Justo cuando la luz del sol brilló en sus rostros, un grito desgarrador resonó entre el polvo, deteniéndolos en seco. «¡Samuel, no te acerques a él!». Clara, la madre de Gabriel, gritaba con desesperación. Nadie sabía qué estaba ocurriendo, pero Gabriel sintió un nudo en el estómago. Al girarse, vio al hombre que había estado observando, ahora más cerca, su mirada fija en Samuel. Era Mateo, ese hermano que había creído perdido, pero su cara estaba cubierta de una sombra que lo hacía parecer más un espectro que un ser humano. «¡Déjalo!», exclamó Gabriel, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de él. «Este niño no tiene nada que ver con esto». En ese momento, el suelo pareció temblar de nuevo. La casa crujía y se resquebrajaba, como si la culpa y los secretos se estuvieran desmoronando junto a sus paredes. Mateo sonrió, un gesto que heló la sangre de Gabriel. «Pero sí lo tiene. Samuel es quien va a desvelar lo que hemos ocultado tanto tiempo. Él lleva nuestro legado en su sangre». Las palabras resonaban en la mente de Gabriel, haciéndolo tambalear. ¿El legado? ¿De qué estaba hablando? Samuel lo miró, sus ojos llenos de confusión y miedo. «Yo no sé nada, solo quiero irme a casa». Y entonces sucedió lo impensable. La figura de Clara, que parecía tan frágil, se tornó imponente. «No, hermano, Samuel es el hijo que nunca debiste tener». Su voz era un trueno que llenó el vacío del espacio, mientras el aire se tensaba. «Tu padre destruyó a mi familia, a nuestra familia, y ahora ha llegado el momento de revelar la verdad». Gabriel sintió un golpe en el pecho. Su madre no podía estar diciendo eso. «¿Qué quieres decir?», balbuceó, incredulidad. Mezclándose con pánico, los recuerdos se agolpaban en su mente, reconstruyendo una historia que creía conocer. La casa tembló nuevamente, como un viejo amigo que se despedía. «Samuel es el hijo de Mateo», dijo Clara con seriedad. La revelación cayó como un rayo, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel miró a su hermano, luego al niño, y su mente se llenó de imágenes confusas. «No, no puede ser». Sus palabras se desvanecieron en el aire. «Tu padre ocultó la verdad de nuestra familia. Samuel es el producto del amor prohibido entre Mateo y yo», continuó Clara, sin romper el contacto visual con su hijo. Gabriel sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. La traición, el dolor, la historia que pensaba conocer, se desmoronaban ante sus ojos. Samuel, con lágrimas resbalando por sus mejillas, dio un paso atrás, claramente abrumado. «¿Soy su hijo?», murmuró, mostrando una vulnerabilidad desgarradora. Gabriel no sabía si debía correr a proteger al niño o gritar. «No, eres solo un niño, no tienes que cargar con este peso». La casa en su agónica lucha comenzó a ceder. Pedro, uno de los trabajadores, gritó desde el exterior: «¡Salgan ya! La estructura está por colapsar». Gabriel tomó a Samuel de la mano, decidido a escapar de la locura, pero el corazón de Mateo y Clara ya estaban marcando la pauta del final de la historia. «¡No te lleves a mi hijo!», gritó Mateo, extendiendo la mano hacia Samuel, su cara retorcida en un dolor desesperado. Gabriel sintió un frío recorrer su espalda.
todo lo que creía saber. Las lealtades, los lazos familiares, se desmoronaba como la casa misma. El estruendo de las paredes cayendo resonó como un eco de los secretos de su familia. Gabriel, con Samuel a su lado, corrió hacia la salida mientras el polvo invadía sus pulmones. «Samuel, aguanta», gritó, sintiendo el corazón a 1000 por hora. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué iba a pasar una vez que cruzaran la puerta? Antes de salir, una última mirada se cruzó entre Mateo y Clara. Un silencio cargado de promesas y traiciones los envolvía a todos. Gabriel sintió la presión en su pecho crecer. ¿Cuál era la verdad que aún quedaba por descubrir? ¿Estaban a salvo solo porque habían cruzado el umbral? La luz del sol les abrazó justo cuando sintió que todo se desvanecía a su alrededor, dejando solo un vacío inquietante tras de sí. Gabriel y Samuel salieron al exterior con el corazón en la mano. La luz del sol los golpeó como una ola cálida, pero no había tiempo para disfrutar del alivio. La casa, con su crepitante estructura, aún estaba viva y el peligro no se había ido. El revuelo detrás de ellos se transformó en un estruendo ensordecedor, mientras el polvo se levantaba como un fantasma en el aire. La escena era caótica. Los trabajadores corrían, gritando. Las sombras se alargaban en medio del caos. «Sigue adelante, no te detengas», ordenó Gabriel, tirando de Samuel por la mano. El niño lo miró con esos ojos grandes, llenos de confusión y temor. ¿Qué significaba todo lo que había escuchado? ¿Era realmente parte de esa historia familiar enredada que se acababa de desvelar? Mientras corrían, un retumbo retumbó en el fondo, cortando el aire abruptamente. «¡Mira!», gritó un trabajador, señalando hacia la casa al borde de su colapso. Era como si algo monumental estuviera a punto de romper la superficie. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces, una sombra apareció en la puerta de la casa. Era Clara. «¡Gabriel! ¡Samuel!», gritó, pero su voz se perdió entre el ruido de colapso. Algo en su expresión, sin embargo, lo detuvo en seco. Había algo en sus ojos que no podía descifrar. Una mezcla de súplica y desesperación. «¡Mamá, ven!», Gabriel gritó, pero antes de que pudiera dar un paso hacia ella, un destello de luz brilló en el interior de la casa, como un rayo, compartido entre la vida y la muerte. En ese instante, Mateo salió tras ella, con una expresión salvaje en su rostro. «¡No! ¡Quítate de ahí!», vociferó, haciendo una señal alarmante. La casa crujió, los tablones chirriaron, y los cimientos retumbaron como si el propio edificio estuviera gritando. Fue entonces que el suelo bajo ellos se partió. Una grieta abrió su camino entre Gabriel y la salida. La casa se estremeció. Parecía estar devorando a todos a su alrededor. El tiempo se ralentizó. Gabriel miró entre la sombra de la puerta y el abismo que se formaba. Samuel lo miraba aterrorizado, y en ese momento, un instinto primitivo lo guió. Tenía que protegerlo a toda costa. «Samuel, aférrate», dijo, dando un salto hacia el niño, justo cuando el polvo y los escombros comenzaron a caer. Un trozo de pared se desprendió y voló hacia ellos. Con reflejos que no sabía que tenía, Gabriel empujó a Samuel a un lado. El impacto lo hizo tambalear, pero logró levantarse. «¡Torre! ¡Ahora!». Sin embargo, un grito desgarrador surgió de la oscuridad. «¡Samuel, no te vayas!». Era Clara, gritando mientras se derrumbaba con la casa. Gabriel sintió una punzada en el corazón. En su mente, una guerra estalló entre salvar a su madre o proteger a Samuel. La decisión lo paralizó, pero en ese instante, como si el universo decidido por ellos ya hubiera trazado un destino, la casa se derrumbó, y con ella gran parte de su historia. La sombra que antes había sido su hogar, ahora era solo un escombro. Y en medio del polvo, un objeto relucía. Un medallón con un símbolo antiguo, el mismo que había visto en el diario. «¡Espera!», gritó. Algo no encajaba. Samuel se volvió y vio el medallón en el suelo. «¡Eso es mío!», exclamó, su voz resonando con fuerza.
Fue entonces que sucedió lo inimaginable. Al tocarlo, una vibración recorrió el aire. Se sentía vivo. «No, no lo toques», aulló Mateo. Pero era demasiado tarde. El medallón resonó, liberando una onda de energía que atravesó la escena. Las sombras se desvanecieron, y el cielo se iluminó de una manera que no parecía de este mundo. Gabriel sintió como si el tiempo se hubiera detenido nuevamente. De repente, imágenes comenzaron a danzar en su mente. Secretos ocultos, verdades a medias, un futuro entrecruzado. Una traición que había vivido con él, pero que no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Luchó por comprender, y en un instante revelador, los rostros de Clara y Mateo se fusionaron. «¡No!», gritó, mientras un torrente de luz se concentraba en el centro del medallón, revelando una sombra familiar. La figura de su padre, oscura y distante, emergía de sus recuerdos. Esto no puede ser», murmuró Gabriel, su corazón latiendo frenéticamente. Samuel lo miraba atónito. «¿Papá?», preguntó el niño con miedo en su voz. El medallón vibraba, y en su mente la conexión se hacía más fuerte, revelando una historia de traiciones y secretos familiares que nunca imaginó. Todo lo que había creído sobre su pasado se tambaleaba. ¿Era su padre el villano que había estado detrás de todo? Samuel, con el medallón aún en la mano, soltó una risita nerviosa. «Yo no quería este secreto». Su voz se desvaneció, y Gabriel supo que en ese abrazo de luz y sombras, la verdad pronto emergiría, transformando todo lo que conocían. Sin embargo, justo antes de que pudieran comprender el verdadero significado de lo que estaba sucediendo, el suelo tembló nuevamente, y un grito resonó. «¡Samuel, vuelve!», era Clara, surgiendo del polvo como un espectro, pero su rostro había cambiado profundamente. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora reflejaban un secreto oscuro que iba más allá de la trágica revelación. Gabriel sintió que el aire se le escapaba. Sabía que habían cruzado un límite. Todo había cambiado. Cada secreto revelado seguía en pie. Una familia fracturada, la verdad en un medallón y un niño atrapado entre la red de mentiras. Todo lo que pensó que sabía estaba siendo retorcido. «¿Qué está pasando?», preguntó Samuel, mientras la confusión llenaba el aire. La casa se desvanecía a su alrededor, llevándose consigo no solo los restos del pasado, sino también la certeza de un futuro que ya no existía. Todo lo que quedaba eran susurrantes ecos de traición, secretos desgarradores y una elección que cambiaría todo. ¿Podrían ellos, juntos, descubrir el verdadero legado que los conectaba, o estaban condenados a repetir los errores? Gabriel y Samuel esperaban, congelados en la puerta de la casa, que había sido un refugio y una trampa a la vez. El ambiente estaba cargado de tensión. Clara, emergiendo de las sombras, parecía más que un simple espectro. Una sombra oscura se cernía sobre la situación, y el medallón en la mano de Samuel resonaba, casi vibrando en el aire. «¿Qué es lo que estás diciendo, mamá?». Gabriel sintió que el aliento se le cortaba. Las palabras de Clara congelaron el tiempo. Samuel, asustado, se acurrucó cerca de él, buscando seguridad. «No puede ser. Yo no puedo ser parte de esto». «Escucha, Gabriel», Clara exclamó, su voz un torbellino de emoción. «Lo que hemos cargado profundamente está a punto de resolverse. Samuel tiene la clave, pero no todo es lo que parece». Las palabras de su madre reverberaron en el aire, una mezcla de urgencia y desesperación. «¿Qué quieres decir?». La voz de Gabriel era un susurro, como si cada sílaba pesara más que el aire que lo rodeaba. «Tu padre», Clara comenzó, pero un estruendo retumbó. Una explosión de luz que iluminó el recorrido, atrapando a todos en la confusión. Un pedazo del techo colapsó, cubriendo de polvo la imagen de Clara. «¡Mamá!», gritó Gabriel, intentando yendo hacia ella en medio del caos, pero el tiempo se desvanecía. En un instante, la casa pareció cobrar vida. Las paredes crujían, los cimientos cedían.
La sombra de Mateo se proyectó en la puerta, más oscura y amenazante que antes. «¡No!», aulló, pero un giro imprevisto surgió en su voz. «Si Samuel es mi hijo, también es el único que puede detener esto». El retumbo de la casa se volvió ensordecedor, mientras Gabriel sentía que la realidad comenzaba a desmoronarse. ¿Samuel? ¿Su hermano estaba afirmando que el niño era su hijo? ¿Qué locura era esta? El medallón, Gabriel, es parte de un legado que no hemos podido proteger. No dejes que caiga en manos equivocadas, Clara gritaba, mientras el polvo se arremolinaba alrededor de ella, dificultando la visibilidad. Fue en ese momento, mientras observaba la escena caótica, que Gabriel sintió que todo se reducía a este instante. Samuel miraba entre su madre y su abuelo, y en su inocencia preguntó, ¿qué significa realmente todo esto? Su voz era pura angustia, resonando un eco de tristeza que llenó el aire. Fue entonces que Gabriel notó algo interesante en el rostro de su madre, una mezcla de miedo y pena, pero también de poder. Eres parte de una historia más grande. Samuel, tienes un legado que debes defender. Clara adoptó una postura desafiante. El tiempo, sin embargo, se desvanecía. En lo profundo de su ser, Gabriel sintió un frío que recorría el aire. No había manera de escapar. La verdad iba a estallar entre ellos, pero de repente, el medallón en la mano de Samuel cobró vida. Una luz brillante emanó de él, iluminando a todos a su alrededor. Un coro de susurros emergía del objeto, formulando un mensaje antiguo y crudo que retumbaba en las mentes de aquellos presentes. Gabriel sintió cómo la realidad comenzaba a tejerse en un nuevo tejido, transformando la naturaleza de las relaciones de una manera inesperada. «¡Despierta!», gritó Clara. «Samuel, usa el medallón. Se trata de nosotros, de nuestra historia y de su futuro». Era un momento de revelación, y aunque parecía que todo se derrumbaba alrededor de ellos, había atisbos de una posible redención. Pero entonces, algo cambió. Una sombra oscura emergió del interior de la casa, siluetas inquietantes que parecían provenientes del mismo medallón. Un murmuro bajo llenó el aire, y de repente, figuras conocidas se materializaron. Rostros que Gabriel no había querido ver. Eran fantasmas de su infancia, espejos distorsionados de recuerdos que venían a reclamar lo que les pertenecía por derecho. Gabriel se congeló, su corazón palpitante. Los ecos de voces olvidadas atravesaban su mente, revelando secretos que nunca deberían haber salido, enredando las historias de su familia con cada palabra. «¡Mamá! ¿Quiénes son?», Samuel gritaría, entre la confusión. En esa fracción de segundo, todo lo que creía se derrumbó. La herencia, el deber, cada lazo familiar que había asumido hasta ahora se estaba reescribiendo. Mientras las sombras se acercaban, la verdad se reveló de una forma devastadora. No solo eran la familia, ellos eran parte de un juego mucho más grande, y cada decisión podría llevar la historia a una verdad amarga. Tenían que elegir, abrazar esa verdad o terminar por ser consumidos por ella. «No podemos quedarnos aquí», gritó Gabriel, luchando por el control en un mar de caos. Pero todo había cambiado, y solo el futuro podía dar respuesta a la pregunta que pesaba en sus corazones, en ese instante fatídico. ¿Saldrían adelante o sus lazos los llevarían al abismo? Gabriel y Samuel esperaban congelados en la entrada de la casa que había sido un refugio y una trampa a la vez. La luz del sol les golpeó como una ola cálida, pero no había tiempo para disfrutar del alivio. La casa, con su crepitante estructura, aún estaba viva, y el peligro no se había ido. El revuelo detrás de ellos se transformó en un estruendo ensordecedor, mientras el polvo se levantaba como un fantasma en el aire. «Sigue adelante, no te detengas», ordenó Gabriel, tirando de la mano del niño mientras corrían hacia la salida. Justo cuando la luz del sol brilló en sus rostros, un grito desgarrador resonó entre el polvo, deteniéndolos en seco. «Samuel, no te acerques a él». Clara, la madre de Gabriel, gritaba con desesperación.
Nadie sabía qué estaba ocurriendo, pero Gabriel sintió un nudo en el estómago. Al girarse, vio al hombre que había estado observando, ahora más cerca, su mirada fija en Samuel. Era Mateo, ese hermano que había creído perdido, pero su cara estaba cubierta de una sombra que lo hacía parecer más un espectro que un ser humano. «¡Déjalo!», exclamó Gabriel, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de él. «Este niño no tiene nada que ver con esto». En ese momento, el suelo pareció temblar de nuevo. La casa crujía y se resquebrajaba, como si el propio edificio estuviera gritando. Mateo sonrió, un gesto que heló la sangre de Gabriel. «Pero sí lo tiene. Samuel es quien va a desvelar lo que hemos ocultado tanto tiempo. Él lleva nuestro legado en su sangre». Las palabras resonaban en la mente de Gabriel, haciéndolo tambalear. ¿El legado? ¿De qué estaba hablando? Samuel lo miró, sus ojos grandes llenos de confusión y miedo. «No, por favor», gritó Gabriel, sintiendo que el aire le faltaba. En medio de la confusión, la conexión que había sentido antes con Samuel empezó a desvanecerse. La casa parecía retumbar con cada latido de su corazón. «Este niño no es parte de nada, es solo un niño». «Es más que eso, Gabriel», continuó Mateo, en un tono más grave. De repente, lo que parecía ser una revelación familiar se tornó en algo mucho más oscuro. «Samuel es la razón por la que estamos todos aquí. Él es el hermano que nunca debiste conocer». El tiempo se detuvo. Samuel se detuvo, congelado, procesando la última frase. ¿Qué dices?», preguntó, y su voz traspasó el caos de la escena, llenando el aire con la fragilidad de la inocencia. Pero la explosión de ruido detrás de ellos interrumpió cualquier intento de respuesta. La casa, que parecía cobrar vida, empezó a caerse a pedazos. Un pedazo de yeso cayó, golpeando a Mateo en el brazo. «¡No! ¡Samuel, ven!», gritó, extendiendo la mano hacia el niño como si estuviera a punto de caer al abismo. Gabriel sintió que su mundo se desmoronaba. «¡Samuel, corre!», pero cuando miró, el niño no se movía, y en el caos de la casa en ruinas, algo increíble ocurrió. Del medallón en la mano de Samuel emanó una luz brillante, una chispa que iluminó el lugar. Las sombras comenzaron a danzar, y con ellas, las imágenes que revelaban verdades olvidadas. La luz creció, creando un vórtice en el aire. Clara, la madre, gritó: «¡Samuel, no lo toques!», pero ya era tarde. Una oleada de energía arrastró a Gabriel hacia atrás, mientras el medallón hacía que el ambiente se volviera un torbellino de luces y sombras. «¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo?», preguntó Gabriel, sintiéndose impotente y atrapado en un juego que nunca quiso jugar. Samuel temblaba, pero no se movía. La magia del medallón parecía captar su atención como si hubiera un hilo invisible atado a su destino. Y de repente, la figura de Clara se retorció y se transformó. Lo que parecía ser su madre, ahora se convertía en una imagen sombría de una mujer más joven. Su rostro borroso y distorsionado. «Soy más de lo que conoces. Soy quien viene de la sombra». La voz resonaba con ecos del pasado, y el horror empezó a dibujarse en la mente de Gabriel. «¡Mamá! ¿Quién eres?», gritó Samuel, su voz petrificada. En ese instante, la conexión entre el niño y esa nueva figura se hizo evidente. Pero justo cuando todo pareciera cobrar sentido, la mujer reveló su verdadero rostro, y Gabriel sintió como si el mundo explotara ante él. La verdad que había estado oculta durante años salió a la superficie. Clara no era su madre biológica. Su verdadero origen era un secreto ancestral que las familias habían ocultado a través de generaciones. El corazón de Gabriel se detuvo y comprendió que Samuel no era su hermano. Era algo mucho más profundo que eso. Era el portador de una maldición. «¡Aléjate de él!», Gabriel gritó, con el corazón latiendo descontroladamente, cuestionando su propia existencia. La casa se desmoronaba, arrastrando consigo un legado de traiciones, secretos y revelaciones que apenas comenzaban. Todo lo que pensó conocer sobre su familia, sobre su madre, se desdibujaba en un abismo de incertidumbre. «Nosotros somos sombras», aulló Clara, su voz resonando en la oscuridad.
Y tú, Gabriel, nunca debiste nacer. Las palabras reverberaban, llenando el aire con un silencio ensordecedor, justo antes de que todo estallara en 1000 pedazos. Y entonces el medallón brilló con fuerza. Una luz cegadora hizo que Gabriel cerrara los ojos. La pregunta se quedaba en el aire, flotando como el polvo alrededor de él. ¿Quién era realmente? ¿Quién era Samuel? Cuando la luz se desvaneció, el caos reinante se tornó en silencio, dejando sin aliento el mundo que conocían, y un profundo abismo de misterio por delante. El estruendo del colapso de la casa resonó en el aire, envolviendo todo en una nube de polvo y sombras. Gabriel aún sosteniendo. La mano de Samuel sintió que el peso de la verdad caía sobre él como un manto pesado. Clara, su madre, desapareció en el caos, y Mateo, exigiendo la atención, seguía afirmando que Samuel era parte del oscuro legado familiar que habían intentado ocultar. «Este no es el momento para pelear», gritó Gabriel, la voz ahogada por el ruido. «Debemos salir de aquí». Pero Samuel, atrapado entre la confusión y el miedo, observaba el medallón que aún brillaba en su mano, reflejando una luz que parecía llamarlo. «¿Quién soy realmente?», preguntó, sus ojos llenos de incertidumbre. Una explosión de luz emergió del medallón, iluminando todo a su paso. La figura de Clara apareció de nuevo, no como la madre que conocía, sino como una sombra del pasado. «Estamos conectados, Gabriel. Cada decisión que tomes influirá en el futuro de Samuel», reveló con un tono de desesperación. «Debes saber la verdad». Gabriel sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo se suponía que iba a explicar esto al niño? A su lado, Samuel temblaba. «Quiero volver a casa», dijo, con lágrimas acumulándose en sus ojos. En ese preciso instante, Gabriel se dio cuenta de lo que tenía que hacer. No podía dejar que su infancia se convirtiera en una carga. No podía permitir que el pasado definiera el futuro de Samuel. «Samuel», su voz fue firme, «debemos alejarnos de aquí y enfrentar esto juntos. No importa lo que haya pasado, tú y yo tenemos el poder de cambiar nuestro destino». Aunque el caos se desataba a su alrededor, una chispa de esperanza brilló en sus corazones. Samuel asintió, y con un grito de unión, ambos se adentraron en la luz que emanaba del medallón. La energía los envolvió, y en un momento de claridad, Gabriel vio imágenes del pasado, risas compartidas, momentos de felicidad, la unión de la familia. Era como si la casa les estuviera mostrando que, a pesar de la oscuridad, había bondad en su historia. «Debemos romper este ciclo», espeté, apretando la mano de Samuel. «Espero ser mejor para ti de lo que mi familia fue para mí». Pero las sombras se agitaban detrás de ellos, ansiosas de rechazar la luz que habían encontrado. «No puedes escapar», aulló Mateo, mientras la casa temblaba en un intento de retenerlos dentro de sus muros desmoronados. «Es tu herencia». «No, Mateo», Gabriel gritó, su voz resonando en el aire. «Samuel puede ser más que tu legado. Podemos construir nuestro propio camino». En ese instante, la luz del medallón se hizo más fuerte, y el eco de las sombras se tornó en un grito de desesperación. La casa comenzó a desmoronarse aún más rápido, como si la energía luminosa hubiera destruido sus cimientos de traición. Con un último esfuerzo, Gabriel y Samuel corrieron hacia la salida. En el momento antes de que todo se desmoronara, el niño miró hacia atrás, y Gabriel lo señaló hacia el exterior. «¡Salta! ¡Ahora!». Samuel le dedicó una mirada confusa, pero en su corazón entendió. Su futuro estaba por delante, no en las sombras del pasado. Lograron salir justo cuando la casa colapsaba detrás de ellos, el polvo cubriendo todo en un silencio ensordecedor. La luz del día les dio la bienvenida, y mientras se recuperaban del horror, una nueva sensación de libertad llenó sus corazones. Clara y Mateo habían quedado atrapados en sus propios secretos, pero ellos estaban listos para comenzar de nuevo. «¡Vamos, Samuel!». Gabriel sonrió, sintiéndose más ligero.
Ahora somos solo tú, yo y el futuro. Se dieron un abrazo, y en ese momento de conexión vieron un destello de luz con la promesa de un mañana mejor. Pero en el fondo de sus corazones, sabían que el eco de aquellos secretos siempre estaría presente. ¿Qué pasaría si el pasado no estuviera tan lejos?, se preguntó Samuel en voz baja, mientras miraban hacia el horizonte. Gabriel no tenía la respuesta, pero estaba decidido a protegerlo y enfrentar lo que teme. Viniera. Y así, con el medallón brillante en la distancia, la historia de su familia, con sus secretos y legados, se transformó en un ominoso susurro en el viento. A medida que el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, todo lo que había pasado resonaba en sus corazones. ¿Y tú? ¿Estás listo para seguir la próxima historia? Este es el momento de suscribirte al canal para no perderte las próximas aventuras. Aprieta ya el botón me gusta para que el algoritmo lo note. Inunda la sección de comentarios. Quiero saber tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No te alejes del canal. Tenemos más historias emocionantes. Haz clic y acompáñanos a descubrir qué más aguarda.